Miguel Tomasek y Zbigniew Siarkowski, los franciscanos polacos asesinados por los terroristas de Sendero Luminoso en Pariacoto, Perú, el 9 de agosto de 1991, Miguel tenía 31 años y Zbigniew 33. Llegaron al país andino dedicándose al servicio de la población y para predicar el Evangelio con el espíritu de Francisco de Asís y Maximiliano Kolbe, mártir de Auschwitz. Tu hermano menor ha muerto. ¿Tiene algún sentido su muerte, su sacrificio, el sacrificio de su vida? No sé cómo habría actuado en su lugar. Aquel hermano que tenía 30 y tantos años fue asesinado simplemente porque predicaba el Evangelio y ayudaba a la gente. No les faltó valentía para dar testimonio de la fe. Esta fue su gracia. Qué grande es el poder de Dios, que escogió a personas tan simples para una misión tan grande. Uno de los nuestros, de la misma sangre. ¿Esto es posible? ¿Estamos preparados para saber hasta qué punto tiene sentido su muerte? ¿Estaban ellos preparados? Zbigniew, pues yo creo que la expresión de la alegría de Dios, siempre lo veía contento. ¿Y Miguel? Yo creo que Miguel, la constancia, la fortaleza, me parecía un hombre fuerte y constante. Zbigniew Siarkowski nació el 3 de julio de 1958 en Tarnów, Polonia. Terminó sus estudios de filosofía y teología en Cracovia. El 7 de junio de 1986 fue ordenado sacerdote. Durante 2 años trabajó como formador en el seminario de Legnica. Y el 30 de noviembre de 1988 se fue al Perú. En aquellos días, la vida era diferente. Los niños tenían responsabilidades, se criaban juntos. Teníamos una bicicleta, en un viaje se montaba uno y al siguiente le tocaba al otro. No era como ahora con los ordenadores y la televisión. Nuestros padres nos enseñaron las oraciones. Siempre íbamos los 3 hermanos juntos. Rezábamos el rosario y la letanía a la Virgen en el mes de mayo. Y durante el Adviento íbamos muy temprano a la iglesia. Jugábamos juntos, como hacen los chicos, y disfrutábamos mucho. Terminamos la escuela primaria en Sabada. Zbigniew fue a la escuela de mecánica técnica en Tarnów. Poco a poco, nuestros caminos empezaron a separar y Zbigniew se fue a trabajar a Tarnów, donde participó en la construcción de una torre de agua que todavía presta servicio. ¿La decisión de ir a las misiones? Poco a poco nos estaba preparando para ellos. Ahora solo me arrepiento de no haber ido entonces con él al aeropuerto. Pensé, se marcha pero volverá. Sí, se fue, pero... Cuando era joven, durante la escuela primaria, sirvió como naguillo y luego como lector. Durante la celebración de la misa estuvo siempre muy concentrado, con los ojos fijos en lo que estaba sucediendo en el altar. La gente me decía, pronto serás sacerdote. Cuando estuve en el Perú, la gente me preguntó si tenía algún resentimiento hacia ellos. Les dije que, por las cartas que escribió Zbigniew, parecía estar muy contento de trabajar allí y que los misioneros lo trataban como si fuera de su familia. Así que para nosotros ustedes también son de nuestra familia. Lo conocí después del primer año de sus estudios de filosofía. En aquel entonces vino a pasar las vacaciones. Sé que él quedó atraído por la persona de San Maximiliano. Todo lo que hacía, lo hacía con toda su alma, con toda su convicción. Incluso sé que visitaba a los enfermos en la parroquia. Todavía le puedo ver en la construcción de la casa parroquial donde estamos ahora, pintando las partes de madera del techo con una brocha. Todo lo que caía en sus manos lo tenía que terminar. Nunca discutía.
Después de nuestro segundo noviciado, el padre Ketch organizó las vacaciones con el grupo de franciscanos por los lagos de Masuri. Todavía me acuerdo, fue en el río Krutinia. Tuve la suerte de navegar en el mismo kayak con Zizek, y este fue mi último encuentro con él. Lo recuerdo como un hombre de las montañas, duro pero sensible al mismo tiempo. En vista de que él era un hombre tan fuerte, decidido y que remaba tan bien, de vez en cuando yo descansaba silenciosamente y no remaba. Corría el año 1981. Fue justo antes de las vacaciones cuando conocimos a un científico que propuso encargarse de organizar una formación ecológica durante las vacaciones para un grupo de frailes. Cuando se creó el primer grupo, éramos 7, y Zizek estaba presente en él. En el contexto que entonces se vivía en Polonia, eran los tiempos de Solidarność, era como despertar la esperanza de que habría más libertad. Entonces empezamos con nuestra iniciativa ecológica. Cuando surgió la idea de la expansión del internado, él se encargó de todo lo que era necesario. El proyecto, los trámites burocráticos, todavía eran tiempos del comunismo. Era tan comprometido que hacía cola durante toda la noche para comprar un simple saco de cal o de cemento. Este internado es su obra. No voy a mencionar los desagradables e incesantes acosos de los señores de los servicios de seguridad comunistas. Él no se involucraba en política. Tenía claras las creencias y los principios patrióticos. No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. En nuestra juventud esto lo comprendió perfectamente. Él nos ha dejado un gran modelo de fidelidad y de amor a Dios. Hasta el fin fue muy importante para él. Vacaciones. En aquel tiempo se iniciaron algunos arreglos en el seminario de Legnica. Pidió que los que vivían en Legnica vinieran y transportaran los escombros del ático. Simplemente trabajo. Trabajaba junto a nosotros, pero yo un día enfermé. Era difícil conseguir los medicamentos. Yo tenía mucha fiebre y llamamos a una ambulancia. El doctor dijo que no vendría. Él simplemente me trajo los medicamentos que no se podían conseguir. Después de un día de trabajo físico en el seminario, caminó como 3 kilómetros y luego simplemente dijo: he traído las medicinas para Jacek. Miguel Tomasek nació el 23 de septiembre de 1960 en Łękawica, Polonia. Se graduó en Filosofía y Teología en el Seminario Mayor de los Padres Franciscanos en Cracovia. El 23 de mayo de 1987 fue ordenado sacerdote y el 24 de junio de 1989 se fue a Perú. Miguel fue alguien muy cercano para mí. Crecimos en la cercanía afectiva. Miguel era alto pero delgado. Trabajamos mucho en el campo, ayudando a mamá y a los abuelos. Mamá mantenía a 7 personas con su sueldo. Pronto perdimos a nuestro padre, pero cuando vivía rezábamos juntos. Después de la muerte de nuestro padre, los chicos tenían 9 años. Mamá horneaba el pan y hacía nata en casa. Pan con nata y azúcar espolvoreado era para nosotros algo delicioso. Con esto crecimos. Miguel también recibió en Rickfout el mandato misionero. ¿Recuerdas? Recuerdo el color del hábito y la impresión que sentí. La mayor parte del tiempo estuve llorando. Le decía: Miguel, tú has decidido lo mejor. Se fue de casa con una imagen de Nuestra Señora. Sabía que podía confiar en ella. Rezaba y ella, la Madre de Dios, le ayudó a vencer todo aquello. Iban mucho al bosque para buscar frutas. Marek, Miguel y Úrsula. Más tarde me enteré de que aquello era toda su fuente de sustento. María y Marek eran más abiertos al mundo, más divertidos. Yo, en cambio, estaba mejor en casa y Miguel también. Teníamos una pequeña huerta donde Miguel jugaba en un surco. Allí fue donde hizo una cruz tallada a mano. Lo siento como si sucediera ahora. Cuando me fui de Piensk en el coche marca Warszawa, completamente cubierto de flores. Cuando un principiante Miguel consiguió su permiso de conducir y yo le dejé conducir por la carretera hasta que llegamos a casa sin parar. Le dije: este fue el primer examen. Siempre lo veo en la moto, enfrente de casa, cuando todavía está en construcción.
cuando traía los ladrillos, cuando íbamos a la iglesia por la mañana, por la tarde para rezar las vísperas, cuando íbamos a la escuela. Entonces, ¿cómo hablar de su muerte si siento todavía su presencia? Aquellos fueron los 2 últimos años y el único lugar en Polonia donde desarrolló su labor pastoral, en la parroquia de San Francisco en Pińsk. Los alumnos y sus padres decidieron que el patrón del recientemente construido gimnasio sea el padre Miguel Tomaszek. Primero porque él había asistido al mismo y segundo porque ya tenía mucha importancia en el ámbito de la iglesia. Conocí a Miguel por primera vez durante el noviciado. Era una persona muy responsable, que rezaba mucho, y juntos nos unimos a la milicia de la Inmaculada. Éramos caballeros de la Inmaculada en el noviciado. Era exigente consigo mismo, pero también con los demás. Era un trabajador y un seguidor de María. De una sencilla goma de borrar hizo un sello de Nuestra Señora de Częstochowa, que recortó con una hoja de afeitar. Hay que tener mucha paciencia para hacer eso. Recuerdo cuando compartía con él la misma habitación. Durante mi primera noche me sorprendí mucho mirando a Miguel tumbado en el suelo con los brazos en cruz mientras rezaba. En aquel tiempo en el seminario, de vez en cuando, el domingo se hacían las visitas al seminario menor. Yo no era más que una niña de la escuela primaria. Correteaba por aquí y por ahí y seguía a mi hermano, que no siempre tenía tiempo para mí. Y entonces apareció una persona que se encargó de mí. Esta persona fue Miguel. Antes de su viaje a la misión, me hablaba de ello como un niño pequeño que recibe un hermoso juguete con el que ha soñado. Para Miguel, la misión era probablemente algo así. Él me enseñó, por ejemplo, a resolver el cubo de Rubik, tan difícil para mí, pero donde Miguel era fácilmente. Sus manos se movían fantásticamente, tenía unas manos muy largas. Recibí de Miguel una rosa que sequé y la tengo todavía colgada en la pared. Me cansé en junio del mismo año en que murieron. Al principio tenía la esperanza de que tal vez Miguel asistiría, pero por otro lado sabía que no tendría vacaciones en aquel momento. Jarek había cambiado las vacaciones, pues al inicio Zizek pensaba venir a Polonia como primero. Fuimos a visitar a los familiares de los hermanos. Llegamos a Łękawice y la señora Tomaszek nos dijo que nos sentáramos, nos sirviéramos y le diéramos tiempo mientras ella acababa de terminar de hacer un par de calcetines para que se lo llevásemos a Miguel y otro para Zizek. En aquel momento todavía no sabíamos nada. Ten kościół to miejsce szczególne dla misjonarzy. Esta iglesia es un lugar especial para los misioneros, porque desde aquí muchos se marcharon a las misiones. Fue aquí donde el padre Zbigniew Strzałkowski, el padre Jarosław Wysochański y también el padre Miguel recibieron las cruces misioneras y desde aquí se marcharon a una misión. A un país lejano en América Latina, a Perú. Hasta el viaje al Perú nos recibían aquí. De aquella manera empezamos nuestra muy cercana relación con Zbigniew. Recuerdo a Zizek siempre en su hábito, bien abrigado con la chaqueta y los guantes, porque decía que había que protegerse del frío. Los niños iban a dormir y nos sentábamos a ver películas que recibíamos de nuestros conocidos, la mayoría relacionadas con la oposición política. Recuerdo a Zbigniew, sentado en este sillón, aquí en este lugar. Tengo vuestra primera carta del 13 de marzo de 1989 desde Chimbote. Serdecznie pozdrawiamy z ziemi o bogatej tradycji. Saludos cordiales desde esta tierra con una rica tradición, tierra que se enorgullece de su antigua cultura, pero que muestra un cristianismo joven. Esta juventud se nota rápidamente en las enormes necesidades religiosas. Entre la gente de las montañas es común que ni siquiera tengan un conocimiento básico religioso, pero tienen fe. A veces, esta creencia es una verdadera fuerza. Zbigniew me escribió desde la misión para pedirme que le consiguiera una revista titulada Un joven técnico. En uno de sus números encontró un plano hecho por un ingeniero y un constructor polaco.
y me dijo, ¿sabes? Si me consiguieras este ejemplar de un joven técnico u otro de la revista Horizontes de la Técnica, entonces tal vez podríamos construir una máquina de volar aquí, y eso nos ayudaría mucho para llegar a los pueblos más remotos. Él pensaba en un Zeppelin, y yo lo tomé como una broma. Hombre, ¿estás loco? Un hombre que nunca ha visto distancias tan grandes no podía entender su deseo, y no tomaba en serio las peticiones de un fraile que quería construir un helicóptero. Pierwsze dni naszego pobytu w Peru spędziliśmy w Limie. Los primeros días de nuestra estadía en el Perú lo pasamos en Lima. Fuimos a visitar el arzobispado, que guarda algunos tesoros espirituales y materiales de la iglesia, como la cabeza de Santo Toribio de Mogrovejo, uno de los más grandes misioneros de toda América del Sur. En el siglo XVI, Perú ya tenía 6 santos: San Rosa de Lima, San Martín de Porres, San Francisco Solano y muchos otros que viven en los corazones de muchos peruanos. Así nos preparamos para nuestra primera misión en Pariacoto. Y a mí me ha tocado realmente trabajar con él. Me recuerdo la primera vez cuando nos hemos ido a un anexo, él todavía no ha podido hablar bien, pero se empeñaba, ¿no? Y en una confesión, cómo hemos luchado los dos para que ha podido no entender a la señora que hablaba quechua. Eso me parece hecho con la Legión de María, ¿no, Madre Rosita? Porque él sí ha perdido el corazón acá en Moro, eso hay que decir. Después de llegar al Perú nos separamos. Zbigniew se quedó en este lugar, en Moro, durante 6 meses. Muy pronto aprendió el idioma y otros aspectos de la cultura al lado del padre Pablo Fink, que vivía en el Perú desde hacía muchos años. Vine con Zbigniew a Pariacoto por primera vez en 1989. La iglesia estaba llena de polvo, con la luz apagada, sin Jesús en el tabernáculo. Solo nos saludó un perro que no nos ladró. Después de unos meses, cuando llegó Miguel, fuimos 3, y así empezó todo. Con gran entusiasmo nos pusimos a trabajar. Yolanda, tú estabas trabajando en nuestra casa, preparando la comida, lavando la ropa. Yo he compartido con ustedes momentos de tristeza y alegría. Padre Zbigniew era muy buena persona. Como carácter, ¿cómo era? Muy bueno. Padre Miguel me preguntaba, doña Yolanda, padre, ¿tú quieres que llueva? Sí, padre, pero ¿te acuerdas de Dios? Ay, pero no vienes a la misa. Y ellos decían, nosotros hoy día vamos a hacer llover. Ya, padrecito. Y ese día de verdad llovía, padre. Ese día de verdad llovía. Padre Zbigniew se sentaba en la puerta y miraba bien. Después subían arriba al oratorio. Y de eso de las 3 o 4 de la tarde llovía, padre. Llovía de verdad. Hay protestantes que no tienen el cuadro en su casa. Padre Zbigniew era del grupo de coro y además de los grupos de misioneros que acompañábamos en las salidas a los padres. Al padre Zbigniew le acompañaba a Cochabamba, Chacchán, a las alturas, ¿no? La parte sierra. Y con el padre Miguel acá. El padre Miguel era como mi, tal vez, confesor espiritual, ¿no? Había un profesor que mucho me cuestionaba. En ese tiempo era de sendero, ¿no? Entonces yo era muy inocente o no sé, o era tonta, no sé, que me hablaba, me cuestionaba de la iglesia bastante y yo todo eso se lo comentaba al padre. Recuerdo perfectamente todo su entusiasmo, todos sus sueños que traían para trabajar en este pueblo de Pariacoto, un pueblo pobre, pero con muchas ansias y deseos de conocer a Dios. Y realmente fue una gracia de Dios el que llegaron ustedes, porque por muchos años en Pariacoto no hemos tenido sacerdotes. En los inicios nosotras hacíamos de todo,
y luego tuvimos algunos otros sacerdotes que vinieron temporalmente, pero no podíamos llevar una pastoral en conjunto con ellos. El trabajo que se hacía era más de atención a cosas muy puntuales, pero no dentro de una pastoral. Yo recuerdo a Zbigniew, un hombre fuerte. Recuerdo una vez se fue a Pampas Grandes con su lema. Se le olvidaron las llaves de la camioneta dentro y tuvo que regresar caminando y volvió caminando. Y otras veces se ha ido con una de las postulantes a caballo. ¿Cuántas a horas? Distintas partes. No recuerdo bien, pero eran sus 8 o 10 o 12 o más. Yo recuerdo haberle preguntado si estaban amenazados o si sabía algo, ¿no? Y nunca respondía. Pero con mucha naturalidad lo que me llegó a decir fue: lo único que pido es que nos entierren y nos quedemos en Pariacoto. Se trata de una alforja que me recuerda aquel tiempo hace 23 años. En ella se ponía el alba, el misal, el vino y la copa. Luego la alforja se ponía sobre la silla en el caballo y se iba a las montañas. La alforja es también un símbolo de la misión. Estamos en el camino. ¿Por dónde pasaba Padre Miguel contigo? A las 5 de la mañana partimos. Tan temprano, sí, tenemos que ir a pie. Venimos conversando con él, cosas así de la iglesia y todo eso. Llegamos al pueblo de Cuyash y nos dijo: esto es Cuyash. Vamos a ir a visitar a la escuela. Pero primeramente nos llevó una familia, una pareja anciana. Y él ya sabía, ¿no?, dónde llegar. Entonces fue así. Empezamos con oraciones, siempre había una lectura, luego él nos hablaba lo que es el significado de ser lo que significaba ser misionero, que le gustaba mucho la responsabilidad. De repente ustedes van a ir solos, sin los padres, ustedes van a hacer la paraliturgia. Y en el funeral, ¿es verdad que cuando han hecho la procesión, todos los cantos que ustedes aprendieron con Padre Miguel? Claro, sí, cantamos, sí. Tan cerca de mí, tan cerca de mí. Ay, no voy a poder. Sí. En todos lados. Creo que hasta a donde sea que voy, que viajo, siempre les pido. Y están siempre presentes. Cuando fuimos a Chachán, me dice don Abund, yo no sé, tengo algo en mí. Yo de la persona que viene, yo sé que él me miente o me dice la verdad. Cuando me está hablando, yo ya le estoy notando que es. Si viene un enfermo, yo lo veo al enfermo. No sé qué tengo en mí, que yo sé que ese señor se va a sanar o se va a agravar. Y como sé que se va a sanar, entonces le doy cualquier pastillita. Pero cuando se ve que se va a agravar, a veces yo mismo lo llevo, porque no voy a poder, dice, pero tengo algo en mí. Tenían proyectado hacer debajo de los mangos, por mi casa, hacer una especie de un hogar para ancianos, donde ellos podían estar en el día, ser atendidos, y si querían en la noche se retiraban, o si no, de lo contrario, se iban a quedar a dormir porque se les iba a hacer una casa. Pero desgraciadamente pues todo se vino abajo y nada se pudo hacer, ¿no? Yo recuerdo mucho del padre Zbigniew, su carácter, sobre todo su decisión, ¿no? Cómo era él, ¿no? De un carácter bien decidido, ¿no? Por ejemplo, es mi misión, una que fue acá a Chauca, de Pueblo Viejo, del templo para arriba, estaba el señor de 80 años que estaba mal, ¿no? Postrado de pierna, ¿no? La pierna estaba muy mal. Imagínense que este señor ni se lavaba, ¿no? Pero sin embargo, yo lo veía que al momento que él se asomaba, lo agarraba con tanta naturalidad, ¿no? Y yo me admiraba, porque yo decía, y no tiene cosa me daba a mí, ¿no?, de ver, pero él no, ¿no? Para él era, al momento de curar, fue muy, ¿cómo le puedo decir? Se hacía una entrega total, ¿no?, a él, al hermano, a los hermanos que estaban malitos. Conmigo muchas veces hemos salido a los cerros a caminar, a las montañas. Su interés era de darle trabajo a la gente para que los niños puedan vivir mejor con sus padres. Teníamos una visita arriba a donde él había hecho analizar las tierras para hacer una fábrica de ladrillos. O sea, su intención era dar trabajo a 100, a 200 padres de familia. Eso te mejora un poco la vida, tanto con Dios como con la familia, ¿no? Padre Miguel decía, y recuerdo que a menos de 2 meses
Tenía como 200 niños. Él utilizaba muchos métodos, ¿no? Tenía unos rompecabezas, unas figuritas que él mismo los diseñaba con figuras de la Virgen María. Entonces los niños no podían faltar a un domingo porque no les entregaba él el rompecabezas que les correspondía. Yo, como profesor de los niños, como esto es una parte de nuestra historia cristiana ya aquí en Pariacoto, los niños me preguntan, profesor, ¿y por qué celebran a ellos? ¿Por qué los mataron? Tú estuviste aquella noche, 9 de agosto. Padre Zbigniew, le decían los terroristas, ¿por qué tú andas en carro? Si Jesús nunca anduvo en carro, ¿no? Le decían, pero el Padre Zbigniew respondía, decía, si ese tiempo no había carros, ¿por qué repartes alimentos? Si había un término, estás adormeciendo a la gente acá. Y el Padre Zbigniew le decía, pero si tienen hambre, los niños tienen hambre, necesitan. Pero eso no calmaba a ellos nada. Entonces ellos habían venido decididos. Padre Zbigniew, volteese, padre. Pusieron las manos. Padre Miguel demoraba un poco en salir porque estaba arrodillado rezando, dice, en su cuarto, ¿no? Ricos eran, y los militares eran los que aplastaban a los pobres. Aquí Sendero se consideraba el centro de la Revolución Mundial. Y quienes no estaban con ellos, estaban contra ellos. Y los que primero comenzaron a sufrir las consecuencias de eso fueron los mismos pobres, porque los dirigentes populares eran considerados por Sendero como parte del mundo capitalista, ¿no? Porque no rompían con el mundo capitalista, sino hacían reivindicaciones hacia el Estado, y ellos querían destruir el Estado. La iglesia, que estaba comprometida con los más pobres, fue mirada con malos ojos. El obispo que había aquí en ese momento era un obispo que tenía una voz pública que cuestionaba. ¿Ya? Ellos consideraron que ese obispo era un peligro. En numerosas regiones del país, la Iglesia fue una voz de denuncia de los crímenes y las violaciones de los derechos humanos y proclamó y defendió el valor de la vida y la dignidad de la persona. Ciertamente Miguel y Zbigniew acompañaron a la población a la cual pastoreaban hasta el fin, entregando su vida por ellos. Y lo hicieron en un momento de la historia del Perú particularmente difícil, cruento y doloroso. La gente en las comunidades le decía, cuídense, ahí están los de Sendero, varias cosas, están ya no me recuerdo en concreto, sí. Zbigniew vino a la hermana Nuria, Nuria, préstame tu camioneta. Apareció Zbigniew de madrugada a las 3 de la mañana, de vuelta. ¿Y qué ha pasado? No, dice, me he regresado porque una señora me dijo, padrecito, regrésese porque hay peligro. Y mejor si se regresa de madrugada. Estamos en Huaraz. Miguel amaba profundamente este lugar. Muchas veces venía aquí con los jóvenes. El mismo día 9 de agosto vino también con los jóvenes. Desde aquí volvió a Pariacoto. Luego con Zbigniew celebró la misa y después de la Eucaristía murió tras un juicio injusto. El 9 de agosto yo no puedo recordar, sobre todo que estuve con el padre Miguel en Huaraz, ¿no? Con los jóvenes de catequesis familiar, con los jóvenes, ¿no?, de catequesis familiar fuimos. Parece que los terroristas ya nos estaban, parece que nos perseguían ya. El padre Miguel me dijo, no quiero ir a Pariacoto, no quiero ir a Pariacoto. Na tym kamieniu odnaleziono ślady krwi, prawdopodobnie ojca Zbigniewa. En esta piedra se encontraron rastros de sangre que probablemente eran del padre Zbigniew, porque aquí murieron. En medio de los cuerpos del padre Zbigniew y el padre Miguel estaba el del alcalde del pueblo, Justino Massa. En conmemoración del martirio se construyó esta modesta capilla. Aquí es donde queríamos construir un pequeño convento, reconstruir la pequeña iglesia como una reminiscencia de la época colonial. Przypominał czasy kolonialne.
Se cree que por esta vía pasaba Santo Toribio de Mogrovejo, un gran misionero de América Latina, cuando caminaba hacia Cochabamba. Desde la iglesia de Pariacoto hasta el lugar donde mataron a nuestros hermanos, se hizo la demarcación del Via Crucis que conmemora la pasión de Cristo y los últimos momentos de la vida de nuestros hermanos, el padre Zbigniew Strzałkowski y el padre Miguel Tomasek. Llorábamos y no sabíamos qué hacer. Fuimos tan cobardes, le diré, de no haber defendido a ellos. Nos escondimos debajo de las camas de terror, de miedo, de ver a esa gente mala que vino acá a Pariacoto. Caracteres un poquito a veces distintos, pero había una unidad, ¿no? Sobre todo que vienen de lejos, más unidos todavía porque están en un país que no conocen, ¿no? Yo, el padre Julio Acián, está el padre César Rafo, que tuvimos que ver los cuerpos en Casma, ¿no? Cambiarlos, ponerles la túnica, ¿no? Y yo en lo que le estaba cambiando Zbigniew encontré el papelito, el cartoncito que venía pegado en su espalda, que decía: así mueren los lames del imperialismo. Uno de los objetivos de nuestra misión era plantar la orden. Para orientarnos a este propósito, Zbigniew y Miguel fueron elegidos los formadores en Pariacoto. Aquí fue donde los primeros hermanos peruanos recibieron la formación. Pero un día vinieron Miguel y Zbigniew. Zbigniew estaba con padre Pablo en Moro y Miguel vino después. Yo tengo la impresión más grande de ellos dos el día de mi ordenación sacerdotal. Yo me ordené el 19 de marzo del año 91 y los tres vinieron para la ordenación y antes de la ordenación estuvimos conversando. Cada vez que veía a ustedes siempre me daba una sensación de vivir la vida sacerdotal con mucha espiritualidad y entrega. Los años 90 aún yo todavía era seminarista y entonces cuando aún yo estaba en los preparativos para la ordenación sacerdotal, supimos de este incidente en los años 90, de que el terrorismo había arrebatado la vida de nuestros hermanos Miguel y Zbigniew. Y era una situación para nosotros límite, porque si podíamos decidir o no, aún todavía yo estaba en decidir si voy a ser sacerdote o no. Y me decidí por esa causa de que ellos fueron capaces de dejar su tierra, su familia y todo, para poder dejar su tierra, su familia, y entonces su idioma, y venir y encarnarse en nuestra realidad. Más profundamente conocí a Miguel y Zbigniew medio año después de su martirio, en el mes de enero. En Polonia, la televisión polaca editó un cortometraje, un documental, sobre su vida y su muerte. E inmediatamente después de haber visto esta película, yo comencé a pensar, ¿y por qué no voy al Perú? ¿Por qué no voy a reemplazarlos? Ya que ellos murieron, yo podría ir allá. Mi vocación comenzó en Polonia, pero se realiza ahora, espero que de nuevo se realice en el Perú. Unos días después de la muerte de Zbigniew y Miguel, el ministro general de la orden en este periodo, Lanfranco Serrini, dijo: con la muerte del padre Miguel Tomasek y del padre Zbigniew Strzałkowski en el 50 aniversario de la muerte de San Maximiliano de Kolbe, mártir de Auschwitz, se estaba formando una nueva escuela de mártires. Nunca olvidaré nuestras conversaciones para hacer de Pariacoto un lugar donde se utiliza la mejor tecnología, la radio, mejores y prácticos medios de transporte que nos ayudarán a desplazarnos en la misión en el Perú, inspirándonos en el espíritu del padre Maximiliano. Miguel estaba percibiendo a San Maximiliano Kolbe de una manera diferente, más mariana, más en el espíritu de la devoción a la Inmaculada. Lo que motivó el ofrecimiento de Miguel Zbigniew, que fue los primeros en llegar acá, la voz de Jesús que dice: vayan por el mundo entero, proclamen el Evangelio a toda la creación, hagan discípulos de todos los pueblos, enseñándoles a guardar los mandamientos, y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús está con nosotros. Los terroristas creyeron que
eliminaban ya por completo la presencia misionera y nuestra iglesia aquí, en todo el valle. Y sin embargo, como Jesús está con nosotros, vemos toda esta comunidad hermosa que fue evangelizada por nuestros misioneros. 9 sierpnia po mszy świętej wieczornej ojciec Zbigniew Strzałkowski i Michał Tomaszek. El 9 de agosto, después de la misa vespertina, el padre Zbigniew Strzałkowski y Miguel Tomaszek fueron sacados por separado del convento y traídos delante del edificio de la administración en Pariacoto. Allí los subieron en el coche con la hermana Berta Hernández, esclava del Sagrado Corazón de Jesús, quien con mucha valentía acompañó a los misioneros. Przed przekroczeniem mostu prowadzącego do Cochabamba wyrzucili brutalnie zakonnicę z pojazdu. Antes de cruzar el puente que conduce a Cochabamba, los terroristas echaron brutalmente a la hermana del coche, prendieron fuego al puente y llevaron a los hermanos a un lugar llamado Pueblo Viejo, cerca del cementerio. El padre Miguel falleció de un disparo en la parte posterior de la cabeza y el padre Zbigniew de 2 disparos en la espalda y en la cabeza. Luego mataron también al alcalde Justino Massa. Terroryści byli przekonani, że zastaną więcej osób i zapytali, gdzie są pozostali ojcowie. En el momento del asalto al convento, los terroristas estaban convencidos de que iban a encontrar más personas y preguntaron, ¿dónde están los otros padres? En efecto, además del padre Zbigniew y el padre Miguel se encontraban 3 postulantes. También intentaron capturarlos a ellos, pero Miguel y Zbigniew se opusieron enérgicamente dirigiendo estas palabras a los terroristas. Nosotros somos los sacerdotes, que no salgan los postulantes. Uno de ellos recuerda las palabras que Jesús dirigió a sus captores en el huerto de los olivos. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Los terroristas de Sendero Luminoso asesinaron a los misioneros, con los argumentos de que engañaban a la gente anunciando la paz y adormeciendo a la gente como la religión a través de las misas, el rosario, la lectura de la Biblia, ayudándoles materialmente, y de esta manera las personas perdían su motivación para la revolución. La religión es el opio del pueblo, es una manera de dominar. Aquel que predica la paz no consigue nada y todo se gana combatiendo y por la violencia, repetían. Hablaban a los misioneros sobre la dialéctica de Marx. Finalmente dejaron sobre los cuerpos de los misioneros una nota con el dibujo de la hoz y el martillo y las palabras: ¡Viva la guerra popular! Así mueren los lames del imperialismo, PCP. Pensando a Michał Zbigniew mi viene in mente 2 immagini del Vangelo. Pensando en Miguel y Zbigniew me vienen en la mente 2 imágenes del Evangelio. La prima è quando gli apostoli sono in mezzo al mare, il mare è molto turbolento e hanno paura. La primera es cuando los apóstoles están en el medio del mar y el mar está movido y ellos sienten miedo. E Gesù dice: non abbiate paura. Y Jesús les dice: no tengan miedo. Non abbiate paura. No tengan miedo. Quanto è bello oggi, pensando a Michał Zbigniew, ridirci: non abbiate paura. Qué bello es hoy, recordando a Miguel y Zbigniew, decirnos: no tengan miedo. La seconda immagine è quella del chicco di grano. La segunda imagen es la del grano de trigo. Solo morendo porta fruto. Solo muriendo da frutos. Non c'è altra strada. No hay otra vía. Non c'è altra possibilità. No hay otra posibilidad. Solo morendo da vita. Solo muriendo produce vida. Davvero io prego il Signore che dia a tutti noi questa convinzione. Realmente yo ruego al Señor que a todos nos dé esta convicción. Che è una convinzione di vita, non di morte. Que es una convicción de vida, no de muerte. Perché la meta non è la morte ma la vita. Porque el objetivo no es la muerte, sino la vida. E questo ci insegnano Michał e Zbigniew. Y esto nos enseñan Miguel y Zbigniew.